Hola a todos, qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a ir directo al grano, sumergiéndonos en un material teológico súper fascinante que detalla, desglosa las doctrinas básicas de la fe cristiana. Este análisis agarra conceptos profundos de las fuentes originales y nos ayuda a entender cómo definen la Iglesia, sus ordenanzas y, los pasos prácticos para encontrar una congregación local. Arrancamos. En nuestro recorrido de hoy veremos 1. La Iglesia y sus perspectivas. 2. Las dos ordenanzas. 3. El significado del bautismo. Y 4. Cómo elegir una iglesia local. Sección 1. La Iglesia. Dos perspectivas. Bueno, para entender de verdad lo que nos dice este material, tenemos que fijarnos en que el texto divide este concepto en dos ideas bien distintas. Es un contraste teológico súper interesante. Por un lado, fíjense, tenemos la iglesia local. La fuente es clarísima aquí. La iglesia nunca, pero nunca es el edificio. Podría ser una casa, una carpa o hasta una cueva. Lo que realmente importa es que es una reunión física de personas. Y por otro lado, está lo que llaman la iglesia invisible, que viene siendo un organismo espiritual gigantesco. Imagínenselo como una inmensa red que conecta a todos los creyentes vivos del planeta, unidos de una forma misteriosa por el Espíritu Santo. Entender esta diferencia es totalmente clave para no confundir la organización humana con esa enorme conexión espiritual global. Ahora, si nos enfocamos solo en esa iglesia local, la fuente nos muestra atributos organizativos bien específicos, basándose en textos como Primera de Timoteo y el Libro de los Hechos. Nos dice que es una organización autónoma que se reúne el domingo, sí, el primer día de la semana, marcando una separación súper estricta de esa tradición del sábado que vemos en el Antiguo Testamento. Además, y esto es fuerte, el texto subraya categóricamente que los dones originales de apóstoles y profetas ya cesaron, porque según nos dicen, la Biblia ya está completa. O sea, según esta fuente, cualquier supuesta nueva revelación hoy en día es falsa, y de hecho, estaría condenada según el libro de Apocalipsis. Sección 2. Las dos ordenanzas bíblicas. Siguiendo con nuestro análisis, el material nos explica que hay prácticas físicas muy concretas que fueron ordenadas por el mismísimo Jesús. Y ojo aquí, porque la definición estricta importa muchísimo. Según la fuente, una ordenanza es algo puramente simbólico. Nos recalcan que estas prácticas no son sacramentos, ¿ok? No tienen ningún valor redentor. Es decir, hacerlas no otorga la salvación ni borra los pecados literalmente. Captar esto es fundamental en este marco teológico, porque evita que le atribuyamos poderes milagrosos a actos que en realidad son meramente representativos. Entonces, la primera de estas ordenanzas es la Cena del Señor, compuesta por el pan y la copa. La aclaración teológica que hacen aquí es fascinante. La fuente argumenta, y con mucha firmeza, que los elementos no se transforman en la presencia física de Cristo en ningún momento. Nada de eso. Más bien se toman estrictamente en memoria de alguien que está ausente. Es como un recordatorio constante de su sacrificio en la cruz, esperando el momento de su regreso. Sección 3. El significado del bautismo. Llegamos a la segunda ordenanza, el bautismo. Esto, según el texto, es un mandato directo de la Gran Comisión en el Evangelio de Mateo, y su propósito es simplemente demostrar públicamente que hubo una conversión. Para que veamos cómo se hacía originalmente, el material nos cuenta la historia del Libro de los Hechos sobre un viajero etíope en el desierto. ¿Y saben qué es lo más loco de este relato? La inmediatez. Felipe le explica el Evangelio, el hombre cree y ahí mismo, de inmediato, pide ser bautizado. Es un ejemplo perfecto de cómo la iglesia primitiva bautizaba a la gente apenas entendían y aceptaban el mensaje, sin darle tantas vueltas al asunto. Ahora, este acto físico construye un significado muchísimo más profundo, basándose en el capítulo 6 de Romanos y creando una metáfora visual increíble. El agua, nos dicen, simboliza el juicio. Entonces, bajar a las aguas es literalmente una imagen de ser sepultado junto a Cristo, quien actuó como un sustituto. Y claro, levantarse de esas aguas es la imagen visible de la resurrección. Representa dejar atrás esa vieja naturaleza para empezar a caminar en una vida completamente nueva. Es como un renacer visual, por así decirlo. El punto crucial aquí es que el texto describe esto como una profesión externa de un cambio interno, algo que brinda una buena conciencia hacia Dios. Pero fíjense en este detalle histórico tan interesante que resalta la fuente. En la iglesia primitiva,
esta confesión pública muchas veces invitaba a una persecución terrible por parte de los enemigos de la cruz. O sea, a alguien lo podían tolerar si mantenía sus creencias en secreto, pero el acto físico de bautizarse, eso ya marcaba una separación pública definitiva. Así que, ante todo, el material lo presenta como un acto de obediencia profunda, sin importar el costo o las consecuencias sociales que vinieran con él. Sección 4. Cómo elegir una iglesia local. Dejando ya atrás un poco el simbolismo, el texto entra a enfrentar un desafío súper real: cómo encontrar una congregación que sea doctrinalmente sana. Para empezar, nos dicen que unirse a esa enorme iglesia invisible no requiere que hagamos nada. La fuente afirma que el Espíritu Santo nos une automáticamente en el momento de la conversión. Sin embargo, reunirse en un lugar físico con otras personas, bueno, eso no es opcional. El material nos cita una advertencia bastante seria del libro de Hebreos, señalando que abandonar la costumbre de congregarse localmente es un error grave que tenemos que evitar a toda costa. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo saber a dónde ir? Bueno, el material nos da una lista teológica de verificación súper rigurosa. La instrucción es absoluta. Tenemos que probar las costumbres y tradiciones humanas contra estas enseñanzas bíblicas. No basta con decir que la Biblia contiene cosas de Dios. No, el texto insiste en que es la palabra infalible. Tampoco alcanza con decir que Jesús fue un gran maestro moral. La Iglesia tiene que enseñar que es plenamente Dios. Conocer estas verdades fundamentales es, según la fuente, la herramienta principal para detectar rápidamente cualquier falsificación. Es como un filtro de seguridad. Y además de la doctrina, la fuente nos detalla cómo debe ser el orden interno de una iglesia sana. Nos habla de una jerarquía bíblica estricta donde Cristo es la única cabeza. Pero lo que de verdad me parece cautivador aquí es este concepto del sacerdocio de todos los creyentes. A diferencia del Antiguo Testamento, donde existía una casta de sacerdotes que eran los mediadores, la fuente nos recuerda que la muerte de Cristo rasgó el velo del templo. ¿Qué significa eso? Pues que se eliminó cualquier distinción de clase espiritual. Ahora, cada persona tiene acceso directo a Dios para ofrecer alabanzas. Y por último, insisten en que la estructura humana jamás, bajo ninguna circunstancia, debe limitar la libertad del Espíritu Santo para guiar a la congregación mediante las Escrituras. Para ir cerrando nuestro análisis de hoy, toda esta información nos deja frente a un panorama profundamente comunitario. O sea, la doctrina de la que nos habla la fuente no está diseñada para que la vivamos en aislamiento. Pensando en este orden organizativo, en lo que significa el bautismo público y en ese asombroso acceso directo a Dios, ¿cuál es verdaderamente nuestro papel individual dentro de una comunidad local? ¿Cómo debemos aportar? Es una pregunta provocadora, ¿verdad? Nos invita a seguir explorando y asimilando todos estos conceptos. Ha sido un placer gigante guiarlos en este recorrido a través de estos fundamentos teológicos. Nos vemos en la próxima.